Estas fechas decembrinas, esta época de fiestas, de Navidad, de estar como alegre, pues no todas las personas lo pasan de la misma forma, ¿no? Realmente hay ocasiones en las cuales estamos pasando por situaciones como complicadas, difíciles. Si a esto se agrega el tener pérdidas, ciertas pérdidas tanto personales como en la familia, pues esto sí a veces complica y genera la aparición de ciertos síntomas de tristeza, de depresión en estas fechas. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Cristian Ortiz y esto es Ya Oíste. El día de hoy tenemos como invitado a Emanuel Enrique Chávez Toledo, psiquiatra y psicogeriatra, quien nos va a hablar de un tema muy relacionado a las pérdidas, la tanatología, pero principalmente cómo vivimos esta época decembrina y cómo afecta en un momento dado a nuestra salud mental. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan en este momento. Pues sí, realmente como lo mencionaba, ¿no? Estas fechas decembrinas, esta época de fiestas, de Navidad, de estar como alegre, pues no todas las personas lo pasan de la misma forma, ¿no? Realmente hay ocasiones en las cuales estamos pasando por situaciones como complicadas, difíciles, incluso en la actualidad, ¿no? La situación pues a veces está un poquito complicada. Ya las cosas están más caras, hay más conflictos en el trabajo, en la escuela, en casa. Y también hacia esto se agrega el tener ciertas pérdidas tanto personales como en la familia, pues esto sí a veces complica y genera la aparición de ciertos síntomas de tristeza, de depresión en estas fechas. Hablando un poquito de un caso personal, yo veo por ejemplo con mi mamá que a veces ella como que en estas fechas recuerda mucho a mis abuelos, sobre todo resiente mucho la ausencia de ellos, ¿no? Entonces sí se deprime un poquito, pues hay que apapacharla, estar ahí con ella, pero así como ella pues hay muchas personas que resienten este tipo de situaciones. Ante esto, tanto las personas mismas que viven este tipo de situaciones como nosotros alrededor de ellos, ¿qué podemos hacer? Es que justo es muy importante esta situación, ¿no? Porque como sociedad en general, la sociedad mexicana es como una forma de, es que en diciembre y en Navidad es cuando se recuerda más a las personas que a lo mejor ya no están con nosotros, a las personas que a lo mejor están vivos o vivas pero ya no viven cerca de nosotros, ¿no? Esto forma parte como una cuestión cultural y una cuestión de la misma sociedad mexicana, ¿no? Y que ya lo tenemos lo traemos desde niños, ¿no? Porque desde niños pues nos enseñan a que va a ser Navidad, tienes que pedir regalos, te van a traer te van a regalar cosas, vas a ver a lo mejor a familiares, primos, tíos que a lo mejor tienen meses o años que no ves. Y entonces todas este tipo de situaciones a la larga, conforme vamos siendo adultos, y en esta cuestión justo de lo que platicabas de tu mamá de que recuerda pues a sus papás, a sus abuelos, a personas que ya no están con nosotros, pues sí es como una forma de decir, no están de forma física, pero están en el recuerdo. Pero esto pues sí nos puede implicar como ciertas alteraciones emocionales, que también si aunamos a esto otros factores como el vivir solos o vivir solas, tal vez ya no tener como una actividad laboral de forma diaria, como en el caso de las personas mayores, pues esto sí impacta mucho en la cuestión emocional, en la forma en cómo se va a vivir estas pérdidas, por así llamarlos, ¿no? Entre comillas. No es lo mismo una persona que tenga una edad de entre 20 y 50 años, que a lo mejor es económicamente activa, que tiene un trabajo, tiene familia, a una persona que tiene 60, 70 años, que ya es jubilado o jubilada y que pues pasa la mayor parte del tiempo en casa, ¿no? Y que ¿qué es lo que le queda? Pues a lo mejor como entretenerse en escuchar programas, ver programas de televisión, pero también en recordar todo su pasado, recordar todo lo que ha vivido, sus seres queridos, los seres que ya no están. Y todo esto, pues sí, vuelvo a repetir, causa un impacto muy grande en la cuestión emocional, y es lo que genera o que puede generar incluso a veces pues la aparición de síntomas de depresión. Por ejemplo, en algún momento yo escuché, no sé qué tan cierto sea, que la tasa de suicidios en estas fechas aumenta.
¿Eso es cierto? Sí, epidemiológicamente hablando, a nivel mundial, si nosotros nos vamos a la literatura y hacemos una investigación acerca de, en esta cuestión específica del suicidio, las tasas de suicidio son muy elevadas en los países del Polo Norte, en países en donde tienen 6 meses de invierno y 6 meses de verano. Entonces, en los meses de invierno es cuando se incrementan las tasas de suicidio. Esto independientemente de lo que esté ocurriendo en cada persona, ¿no? O sea, independientemente de si tienen problemas, no tienen problemas, alguna enfermedad, etcétera. Esto está muy relacionado con el clima. ¿Por qué con el clima? Porque el cerebro funciona con la luz solar. Hay áreas específicas que se activan en el cerebro con la luz del sol. Y específicamente hablando de una sustancia en particular que es la noradrenalina. La noradrenalina es una sustancia química que produce el cerebro que se activa con la luz del sol. Entonces la noradrenalina es esta sustancia activa que nos ayuda a mantenernos alertas, en mantener la atención en lo que estamos haciendo y que se incrementa justo cuando despertamos. Entonces cuando los rayos del sol o luz natural nos entra por la vista, se activan todas estas partes del cerebro que producen esta sustancia. Pero en las personas que viven en lugares en donde hay la mayor parte del invierno, o como por decir ahora, ¿no? Que está nublado, está como días lluviosos, días fríos. Si bien sí hay sol o si hay luz solar, hay menor cantidad de luz solar y entonces esto implica que no haya una cierta actividad a nivel cerebral y por ende, entonces, pues te puede decir que el mismo clima está afectando esta situación para que aparezcan síntomas de depresión y aunado a factores ya así como externos y muy personales que pueda tener cada individuo, pues nos lleve a pensar, a tener ideas de muerte, a tener ideas suicidas o incluso pues a tener un intento suicida, ¿no? Por eso justamente es que en estos países en donde pues hay mayor prevalencia de más días o más meses de invierno, pues las tasas de suicidio son más elevadas. Y hablando específicamente en esta época decembrina, pues también por lo que comentaba con anterioridad, ¿no? Por todas estas recuerdos de estas personas que a lo mejor ya no están con nosotros, incluso de mismos problemas o conflictos que podamos tener en nuestra propia vida. Muchos hacemos como este recuento al final del año y demás, que como puede ser positivo, como no tanto, y es ahí donde muchas veces podemos sentir este agobio, ¿no? Digamos, ya es el clima, las ausencias, el que igual y no fue un año del todo favorable, pues se juntan ahora sí que todos los factores y pueden generar un daño importante en nuestra salud, ¿no? Claro, y justo para evitar todo esto, o sea que en estas fechas pues se incremente esta posibilidad de que podamos estar presentando síntomas afectivos o de depresión, pues yo considero que cada individuo pues se conoce, ¿no? A sí mismo. O sea, nosotros mismos sabemos como personas qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos ocasiona tristeza o por qué estamos mal. Entonces yo creo que cada quien debemos hacer como un recuento de nuestra vida, pero no solo en estas fechas, sino lo podemos hacer en cualquier día del año. No necesariamente es en estas fechas así de, es que ya va a venir Navidad o vamos a convivir. O sea, sí, en estas fechas se convive un poco más con la familia, tenemos mayor contacto con a lo mejor familiares que no vemos como muy tan seguido, pero pues yo creo que todo eso se podría evitar haciendo como un recuento en el paso del año, ¿no? No específicamente ahorita en estas fechas, ¿no? Que es lo que ocurre en la mayor parte de las personas. Comentaba hace unos momentos, cada uno se conoce, pero creo que a veces nos faltan herramientas para poder identificar algunas cosas. O sea, no es que no nos demos cuenta, es que tal vez el ritmo de vida es tan frenético que obviamos el pensar cómo me siento, el cómo estoy o qué puedo hacer. Ahí, ¿qué herramientas o cómo pudiéramos conducirnos para hacer este análisis y ser como mucho más objetivos? Porque incluso cuando nos preguntan, ¿no? Creo que es muy común el ¿cómo estás? Bien. Y ya contestamos en automático, ni siquiera hay un análisis de realmente cómo estoy. O sea, es un hecho que asumimos que esa es la respuesta correcta. ¿Qué tipo de preguntas pudiéramos hacer o qué cosas podríamos evaluar para decir, bueno, probablemente hay cosas que no están bien, pero hay cosas positivas o cosas o algo, alguna herramienta que pudiera tener la gente? Sí, pues sí hay muchas. Yo creo que ahorita la primera que se me viene a la mente es hacer una autoevaluación, o sea, autoevaluarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Obviamente debe ser en un espacio tranquilo, cómodo, en donde no vaya a haber interrupciones y hacernos como estas preguntas de ¿cómo estoy? O sea, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento yo como persona? ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? ¿Estoy triste?
triste? Y si a estas respuestas es un sí, bueno, estoy triste, ¿por qué estoy triste? ¿Qué es lo que me está causando esta tristeza? ¿O por qué estoy mal? ¿O por qué no estoy disfrutando lo que hago? Ese sería como el primer paso. La mayor parte de las veces pues es un poco complicado porque la mayoría de las personas pues uno no está acostumbrado a hacer esto, en primer lugar. En segundo lugar, también hay como mucho estigma así de cómo me voy a ver hasta tonto o tonta de estarme preguntando a mí mismo cómo estoy, ¿no? Pero pues si realmente nosotros no nos preocupamos por nosotros mismos, las demás personas no se van a preocupar por nosotros, ¿no? Claro. O sea, podemos tener muchos familiares, esposa, hijos, etcétera, pero tampoco ellos tienen la obligación de estar preguntando cómo estás. Quien realmente debe evaluarse en una primera instancia pues somos nosotros mismos. Y ya posteriormente pues las personas quienes están a nuestro alrededor y que conviven con nosotros son quienes se dan cuenta o se percatan de que algo malo está ocurriendo, ¿no? En nuestro estado de ánimo, ¿no? Que se dan cuenta de que tal vez estamos respondiendo de mala forma, tal vez nos sentimos tristes o nos ven tristes. Entonces son estas personas, padres, madres, hermanos, pareja, hijos, quienes están observando que algo está ocurriendo con nosotros, ¿no? Que algo no está bien, que no estamos actuando como solemos actuar de forma cotidiana. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Y hablando precisamente de la felicidad, o sea, ¿qué tanto influye y sobre todo en estos momentos nuestra expectativa o nuestro concepto de felicidad? Qué bueno que tratas ese tema porque realmente sí es un tema muy extenso y muy, muy interesante hablar de la felicidad, porque muchas de las veces pensamos que la felicidad nos la da un trabajo, nos la da un estatus, el tener un grado académico, un título, etcétera. Pero pues realmente la felicidad no es eso. La felicidad es algo erróneo y es algo que es el más grande error que cometemos como seres humanos, estar buscando la felicidad donde nunca la vamos a encontrar, porque la felicidad está dentro de nosotros, porque realmente la felicidad es esta forma primero de aceptarme como soy, de quién soy y lo que tengo. Puedo no tener absolutamente nada hablando en cuestión material, pero puedo ser una persona feliz. Y en esta época es como las personas creen que el tener felicidad es convivir con la familia. O sea, sí, no digo que no den felicidad y alegría, ¿no? El convivir con las personas o con tus familiares. Pero si yo no estoy bien conmigo mismo y si no me siento feliz, aunque yo esté conviviendo con toda mi familia, no voy a estar bien. Entonces realmente la felicidad, o sea, por eso te decía que este tema es como muy, muy peculiar, porque la felicidad está dentro de nosotros mismos y nosotros tenemos que, y vuelvo a la autoevaluación, tenemos que explorarnos, tenemos que autoevaluarnos para saber qué es lo que me hace feliz, con quién estoy feliz, con qué soy feliz o puedo ser feliz, para que así esta felicidad que yo estoy reconociendo en mí mismo o en mí misma la pueda externar hacia los otros, porque de nada sirve que esté conviviendo con alguien que no me está haciendo feliz o con alguien que realmente no va a obtener algo positivo de mí, ¿no? Sino al contrario, va a obtener algo negativo, a lo mejor tristeza, enojo, no lo sé. Lo preguntaba porque muchas veces nos quedamos con conceptos de alguien más o ideas preconcebidas y es como de, tengo que ser feliz en esta época, ¿no? Y todo es felicidad y los regalos y tengo que irme de vacaciones y la expectativa se convierte en algo muy alto que cuando no lo cumples muchas veces se convierte en frustración. Y ahí es donde pues también creo que muchas personas pudiéramos sentirnos agobiados el no cumplir con estas expectativas. Y no sé qué tan peligroso pueda llegar a ser en manejar, ¿no? El aprender a manejar estas ideas y estas, reitero, expectativas que tenemos nosotros y que como sociedad, ¿no? Porque vemos que los amigos ya salieron de vacaciones, que fueron allá, pero a veces no todo mundo puede tener esas posibilidades y no está mal. Es que ahí entra esto a lo que te haces mucha referencia, las expectativas.
expectativas. Para empezar, ¿qué es una expectativa? Una expectativa es una creencia, una idea falsa que tenemos acerca de algo o de alguien. Y que esa idea, la mayor parte de las veces errónea o falsa, deseamos que se vuelva realidad. Y es cuando no se cumplen esas expectativas que tenemos hacia otra persona o con en alguna situación en particular, cuando no se cumplen, pues es cuando dicen, ay no, es que qué mala onda y ya no voy a ser feliz porque no se cumplió lo que yo quería, ¿no? O como yo lo quería. Eso es realmente una expectativa. Y si lo vemos desde este punto, pues la mayor parte de las veces siempre vamos como viviendo, pasando la vida con expectativas que nunca se van a cumplir. Entonces aquí entra la pregunta, ¿qué hago o qué puedo hacer para no conducirme por la vida con expectativas? Y la respuesta es muy sencilla, aceptación. Aceptar cómo es mi vida, aceptarme como soy. Primero conocerme y después de que ya me conozca, ahora aceptarme como ser humano, con todos mis defectos, cualidades, etcétera. Y aceptar lo que estoy viviendo, porque casi siempre nunca podemos cambiar de una forma abrupta o repentina lo que estamos viviendo. No podemos cambiar la situación que estamos viviendo en el momento. Y a esto me refiero no de que no la podamos cambiar, ¿no? Sino, o sea, tal vez sí se pueda cambiar, pero no de forma inmediata, no en el momento que yo lo quiero. Sí, muchas cosas son un proceso. Exacto, y entonces de ahí surgen las expectativas. O sea, ¿por qué? Por ponerte un ejemplo, o sea, tal vez mi celular se descompuso y entonces mi expectativa es tiene que quedar al rato porque yo necesito comunicarme, ¿no? O necesito recibir los mensajes de mis pacientes. Pero de eso no depende, de mí no depende que el celular quede o no va a depender. Entonces es una expectativa que yo me estoy creando, es algo falso y que si no se cumple, entonces ahí sí voy a sufrir y voy a decir, es que entonces no soy feliz, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, claro. Cambiando un poco de tema, precisamente pues en estas reuniones familiares y demás, cómo llevar el proceso, porque cuando falleció mi abuelo materno, falleció un 20 de diciembre. Esa Navidad fue muy complicada. La verdad es que sí la recuerdo y la tengo muy vívida, porque pues obviamente no solo era la ausencia del abuelo, sino fue muy cercana a las fechas, ¿no? En ese tipo de situaciones, ¿qué podemos hacer? Porque es un proceso complejo y nadie nos dice cómo vivirlo. A veces incluso este sentimiento adverso lo único que hace es generar conflictos entre la misma familia porque cada quien vive su duelo de manera diferente. Ahí, ¿qué nos pudiera aconsejar? Sí, esto sí es común. Realmente ahorita que estabas platicando esto, me vino a la mente el caso de una de mis pacientes que hace 4 años su madre murió un 24 de diciembre. Entonces estaban en los preparativos de la cena de Navidad y toda esta cuestión y pues murió, ¿no? O sea, murió de un infarto. Y la pregunta que me hacías aquí, o sea, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿No? Porque nadie estamos exentos de que algo así ocurra en nuestra familia, nos ocurra a nosotros mismos, ¿no? Y más en estas fechas. Pero pues realmente es como, vuelvo a lo mismo, es como una cuestión cultural, una cuestión de, o sea, las personas pueden morir en cualquier momento del año, en cualquier día del año. Sí, si bien el tener pérdidas en estas fechas, pues sí implica como un poquito más pues sí, como de tristeza, de dolor, y sí puede ser que el duelo de esta pérdida pues dure un poco más, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que se puede hacer? En el momento no puedes hacer mucho, ¿no? Porque ahí la pérdida pues va a estar en estas fechas o cercanas o el mismo día, ¿no? Como en el caso de mi paciente. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? La aceptación. Aceptar, tal vez perdí a algún familiar muy cercano a mí, puede ser mi hijo, mi hija, madre, etcétera, pareja, y que pues realmente así ocurrió, no puedo hacer nada al respecto después de esa pérdida, ¿no? No puedo, aunque yo grite, llore, diga no puede ser, no puedo creerlo, no voy a poder cambiar esa pérdida, ¿no? Porque la muerte ya está, o sea, ya se fue ese ser querido. Lo único que puedo hacer es aceptar, aprender a vivir con eso y empezar a aceptar, porque las personas que no aceptan lo que les ocurre en su vida, pues sufren, ¿no? Se la pasan sufriendo todo el tiempo. Entonces
el sufrimiento que es, pues es lo contrario a la felicidad. Y aunque digan, pues sí, me hace feliz mi trabajo y todo, pero el hecho de que estén recordando una pérdida y que les cause sufrimiento no es ser feliz, es como una falsa felicidad. Lo que es cierto es que a veces ese tipo de pérdidas nos llevan a resignificar. O sea, ya no son las fiestas navideñas, sino es el aniversario luctuoso de mi familiar. Y en ese proceso puede ser un círculo vicioso muy complejo, creo yo. Sí, pero también aquí hay que tomar en cuenta pues muchas situaciones, ¿no? Desde cómo era este familiar que a lo mejor murió en estas fechas, cómo era mi relación con él o con ella, qué hubiese querido, ¿no? Este familiar. O sea, si bien es cierto, pues sí, es como son fechas como muy significativas, y el decir, como dices, ¿no? O sea, ya no es como el día de Navidad, ¿no? Sino es el día de que murió tal persona. Pues sí, eso no va a cambiar, eso no lo vamos a poder cambiar, ¿no? Porque realmente pues murió en este día y nada ni nadie lo va a poder cambiar hasta que nos moramos también nosotros, ¿no? Pero considero que no hay necesidad de que nos estemos como autoflagelando todo el tiempo, de decir, sí, es que murió el 24 de diciembre y ya las Navidades no van a ser iguales. O sea, ¿por qué no tendrían que ser iguales? Porque tal vez pudo haber muerto el año pasado, pero este es otro año, esta es otra época, otra situación. Ningún día es igual a otro. Si bien a lo mejor no vamos a poder disfrutar como antes de esta pérdida, pero tampoco nos podemos como tirar y derrumbar porque ya no está un ser querido, sino simplemente pues hay que seguir adelante, porque la vida es así, las pérdidas son así. Sí, son muy dolorosas las pérdidas, pero si tú estás vivo y con salud o viva con salud, tienes que seguir adelante. Darse la oportunidad. Exacto. ¿No? Y no por los demás, sino por uno mismo, ¿no? Pues si vuelvo a repetir, si no nos cuidamos a nosotros mismos, pues las demás personas no tienen la necesidad de cuidarnos. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Claro, y retomando un tema que platicábamos fuera de micrófono, me comentaba que también hay muchos adultos mayores que resienten un poco, por decirlo de alguna manera, el abandono de la familia, porque es como, nos vamos de vacaciones y tal vez la movilidad, las enfermedades, o por ejemplo con mi mamá, ¿no? Que es diabética, siempre tenemos que estar consiguiendo hoteles que tengan refrigerador para guardar la insulina, o sea, la logística sí se complica un poco. Entonces, creo que más que trabajar con los o no sé, si es trabajar un poco sí con los adultos mayores y con los enfermos, pero también como familia, pues trabajar, ¿no? El ser conscientes de no llegar a este punto de abandono, tratar de nivelarlo. Sí, exactamente, porque pues lo más importante es, ellos ya son adultos mayores, ya son personas mayores que a lo mejor sí necesitan como más atención y cuidado, pero en unos años nosotros vamos a ser las personas mayores. ¿Y acaso vamos a tener a alguien que se preocupe por nosotros? Yo creo que la mayoría no lo vamos a tener, ¿no? Pero sí, o sea, justo es eso, es como trabajar en las personas en los hijos, sobrinos, tíos, etcétera, que están como alrededor de las personas mayores y que le pueden dar como un apoyo, principalmente emocional, ¿no? Porque a lo mejor no es de que se les dé un apoyo económico o algo, porque en la actualidad hay muchas personas mayores que son personas jubiladas o jubilados, ¿no? Y que son autosuficientes porque tienen un ingreso a través de su pensión, ¿no? En que realmente no necesitan como una cuestión económica para poder estar bien, sino lo que necesitan es compañía y atención y sobre todo pues amor, ¿no? Amor de su propia familia, que pues a veces no es por la cuestión del ritmo de vida que llevamos, por todas las ocupaciones que tenemos en el día a día. Esto nos impide a veces como prestarles como más atención a estas personas mayores que tal vez lo necesiten, ¿no? Pero pues no debemos olvidar eso, ¿no? En algún momento cuando ellos o ellas fueron jóvenes estuvieron ahí para nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no estar ahí para ellos ahorita? Un poco de reciprocidad, ¿no?
Es reciprocidad y empatía, porque creo que en la actualidad hemos perdido mucho eso, la empatía, ponerte en el lugar del otro. Principalmente ahorita, con las personas mayores, ya casi no somos empáticos. A veces creo que los juzgamos un poquito de más y que pues no entendemos que se enfrentan a una situación que también para ellos es ajena y probablemente nosotros no lo entendemos, pero algún día nos tocará y a ver si tenemos la misma capacidad de discernir y de entender este proceso, que pues simplemente el hecho de saber que vas perdiendo capacidades creo que puede ser pues un poco triste para todos, ¿no? El simple hecho de jubilarse, de ya no tener esta actividad que previamente hacían por años, es un motivo para empezar con depresión, ¿no? Para empezar a tener como estos síntomas de tristeza, de aislamiento y demás, ¿no? Y si a eso le unamos los maltratos de la familia, que la propia familia pues como que te delega porque ya eres adulto mayor, como que ya no caminas tan rápido, ya no comes tan rápido, ya no oyes tan bien, ya no escuchas tan bien, ya no hablas bien o hablas como un poquito bajito. Entonces todas estas cuestiones también entran y que sería un tema muy importante que se podría tratar en otro espacio acerca del viejismo. ¿Qué es el viejismo? Es esta violencia que se ejerce contra el adulto mayor, ¿no? Entonces todas estas situaciones de es que no te escucho, háblame más fuerte, y que incluso los mismos familiares les gritan a las personas mayores porque infieren que no están escuchando bien cuando a lo mejor sí escuchan bien, ¿no? Entonces toda esta situación pues genera pues sentimientos de tristeza y de depresión en las personas mayores y que pues en estas fechas pues se incrementa aún más, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora que decías del tema de cuando se jubilan, y es que esta sociedad nos obliga, vales lo que produces, ¿no? Y entonces cuando dejas de producir pareciera que resta nuestro valor como persona y no solo para los demás, sino uno mismo lo percibe de esa manera o lo puede llegar a percibir. Exacto, porque a veces pues ya no te alcanza como antes, ¿no? O sea, ya no puedes gastar como antes cuando estabas trabajando. Y esto pues sí es como algo que lo he visto en mis pacientes que les pasa como que, o sea, sí tengo mi pensión, pero ya no me puedo dar como ciertos lujos que me daba cuando trabajaba porque no me alcanza, ¿no? O como, o pago los servicios, o me compro, no sé, una chamarra, por ejemplo, ¿no? Y a veces pues tienen que estar dependiendo de esto con los hijos, ¿no? Pedirle pues como que ya no me alcanzó para comprarme cierta prenda de ropa, ¿me puedes apoyar? Y pues también esto les genera como cierta incomodidad a las personas mayores, ¿no? Porque pues justo ya no soy tan autosuficiente, ya no tengo un trabajo, una remuneración de forma adecuada, ¿no? A como lo solía tener antes. Y aunque yo quisiera tener un trabajo, a lo mejor ya no tengo la energía ni las fuerzas para poder trabajar de nuevo. O la oportunidad, porque hay muchos lugares donde ya no se les da esta oportunidad por mucha experiencia o conocimientos que pudieran llegar a tener. Pues la verdad ha sido una conversación muy, muy rica. Hemos hablado de muchos temas, pero justo creo que todo va relacionado en este tema de autoconocernos, darnos pequeña introspección, pero al mismo tiempo ser empáticos, ¿no? Porque si bien para muchos puede ser una época muy feliz, también si no sabemos cómo llevarlo, puede ser un poquito conflictiva. Sí, y yo creo que para finalizar me gustaría decirles algo al público que nos escucha, que disfruten y sean felices con lo que tienen y con lo que son. Acepten todo lo que tienen. Pueden tener nada, pero el simple hecho de estar vivos o vivas, el simple hecho de tener tal vez a alguien que se preocupe por nosotros, eso es motivo de felicidad, ¿no? No necesitan, por decir en estas fechas, una cena de Navidad, no necesitan ir de compras o qué sé yo, sino simplemente es como dar gracias que uno, pues estoy vivo y estoy viva, ¿no? Y dar gracias también que a lo mejor tengo a alguien que se preocupa por mí, alguna familia o algo, y que sobre todo no dejemos a un lado las expectativas, no creamos falsas expectativas que a lo mejor no se vayan a llegar a cumplir. Sí, más porque también desafortunadamente las redes sociales a veces nos venden ideas y, como mejor dicho, compramos ideas que difícilmente son reales. Exacto. Entonces es simplemente ser nosotros mismos, pues darnos la oportunidad de dar y recibir amor. Con ese mensaje cerramos. Gracias, doctor Emanuel Enrique Chávez Toledo, por el tiempo que nos regalaste y sobre todo por este acompañamiento que creo que para muchas personas puede ser útil. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, gracias por su tiempo, gracias por escucharnos. Estaremos más adelante con nuevos programas. Esto fue Ya Oíste.
Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura, Deporte. Educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ya oíste.